La Biblia es uno de los documentos más fascinantes y estudiados de la historia humana, no solo por su relevancia religiosa, sino también por su riqueza en información histórica y genealógica. Una de las cuestiones más intrigantes abordadas en las Escrituras es el origen de los pueblos africanos. Mucho se discute acerca de cómo se formaron las diferentes etnias y civilizaciones después del diluvio, y el papel de los descendientes de Noé en este proceso es central para entender la diversidad de la humanidad. Noé, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas esposas fueron los únicos sobrevivientes del diluvio y los encargados de repoblar la tierra. Es aquí donde comenzamos a descubrir la rica tapicería de la humanidad. El foco de este guión es explorar la línea de Cam, frecuentemente asociada con el continente africano y con algunas de las civilizaciones más antiguas y poderosas de la historia. Entre sus descendientes se encuentran figuras como Cus, Misraim, Phut y Canaán, quienes desempeñaron papeles fundamentales en la formación de naciones como Egipto, Etiopía y regiones del norte de África. Pero ¿por qué es esto importante? Porque la narrativa bíblica no solo destaca la diversidad de la humanidad, sino que también enfatiza su unidad. Independientemente de nuestro origen, todos compartimos un mismo principio y un propósito mayor en el plan de Dios. Comencemos con Cam, el hijo de Noé, cuya descendencia se describe detalladamente en el capítulo 10 de Génesis. Este capítulo es conocido como la Tabla de las Naciones, un relato genealógico que muestra cómo se formaron las diferentes naciones del mundo tras el diluvio. Cam es descrito como el padre de 4 linajes principales: Cus, Misraim, Phut y Canaán. Cada uno de estos descendientes dio origen a pueblos y naciones que desempeñaron papeles significativos en el desarrollo de la historia humana. Cus, frecuentemente asociado con Etiopía y las regiones adyacentes, es considerado el ancestro de una de las civilizaciones más antiguas e influyentes de África. La Biblia menciona a Cus repetidamente, a menudo como una referencia a Etiopía, un reino conocido por su riqueza, su fuerza militar y sus avances culturales. En Isaías 18, la tierra de Cus se describe como una tierra de sombra de alas que está más allá de los ríos de Etiopía. Esta descripción no solo señala la ubicación geográfica de Cus, sino también su importancia estratégica e influencia regional. Los descendientes de Cus son conocidos por su piel oscura, tal como se menciona en pasajes como Jeremías 13:23, donde el profeta pregunta: ¿puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Esta referencia subraya las características físicas distintivas de los pueblos cusitas y su conexión con el continente africano. Además, los cusitas suelen ser mencionados como guerreros poderosos y habilidosos. En 2 Crónicas 14 leemos acerca de una batalla entre Asa, rey de Judá, y Sera, el etíope, quien lideró un inmenso ejército contra Judá. A pesar de su fuerza, los cusitas fueron derrotados, lo que demuestra la intervención divina a favor del pueblo de Dios. La influencia de Cus no se limitó al ámbito militar. Su reino, frecuentemente identificado como Nubia, era una potencia económica y cultural. Ubicado al sur de Egipto, a lo largo del río Nilo, Nubia era rica en recursos naturales, como oro y marfil, y controlaba rutas comerciales cruciales que conectaban África con el Mediterráneo y Oriente Medio. Esta prosperidad permitió que los cusitas dejaran un legado duradero en el mundo antiguo, incluyendo avances en arquitectura, arte y comercio. Misraim, otro hijo de Cam, es identificado en la Biblia como el ancestro de los egipcios. El propio nombre Misraim a menudo se traduce como Egipto en varios pasajes bíblicos, destacando su conexión directa con esta icónica civilización.
Egipto es una de las naciones más mencionadas en la Biblia, desempeñando un papel central en eventos como la historia de Abraham, el éxodo de los israelitas e incluso la infancia de Jesús, quien se refugió en Egipto con su familia para escapar de la persecución de Herodes. La civilización egipcia, con sus majestuosas pirámides, avances en medicina y complejos sistemas de escritura, es un testimonio del ingenio y el legado duradero de los descendientes de Misraim. La Biblia a menudo se refiere a Egipto como la tierra de Cam, una conexión que se enfatiza en pasajes como Salmos 105, 23, 27, donde se describe la presencia de Israel en Egipto y las maravillas realizadas por Dios en esa tierra. Esta asociación refuerza la idea de que los egipcios, al igual que otros descendientes de Cam, desempeñaron papeles significativos en la historia bíblica y en la formación de la humanidad. Además de Cus y Misraim, los descendientes de Cam incluyen a Phut, tradicionalmente asociado con el norte de África, particularmente con la región que hoy corresponde a Libia. Aunque las menciones a Phut en la Biblia son menos frecuentes, su papel como ancestro de pueblos guerreros se reconoce en pasajes como Ezequiel 35, donde se le enumera como aliado de Egipto en batallas. Esta conexión militar refleja la reputación de Phut como una nación estratégica e influyente en el mundo antiguo. La línea de Canaán, otro hijo de Cam, es quizá la más compleja y controvertida dentro de la narrativa bíblica. Canaán es descrito como el ancestro de los cananeos, un grupo de pueblos que habitaban la tierra prometida antes de la conquista israelita. La maldición de Canaán, pronunciada por Noé en Génesis 9:25, ha sido objeto de debate e interpretación a lo largo de los siglos. Sin embargo, es importante enfatizar que la Biblia no presenta esta maldición como una condena a toda la línea de Cam, sino más bien como un evento específico relacionado con los cananeos y sus prácticas culturales. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo los cananeos desempeñaron un papel significativo en la historia de Israel. Eran conocidos por sus ciudades-estado bien establecidas como Jericó y por su influencia cultural en la región. Aunque con frecuencia se les representa como enemigos de Israel, los cananeos también contribuyeron al desarrollo de la tierra de Canaán, convirtiéndose en una parte indeleble de la historia bíblica. Esta visión general de la línea de Cam nos muestra cómo sus descendientes no solo moldearon el continente africano, sino que también influyeron en el mundo antiguo de maneras profundas y duraderas. Desde Cus y sus poderosos reinos al sur del Nilo, pasando por Misraim y Egipto con sus maravillas arquitectónicas, hasta Phut y sus alianzas militares en el norte de África, y Canaán con sus ciudades-estado en el Oriente Próximo, los descendientes de Cam están profundamente entrelazados en la narrativa bíblica y en la historia de la humanidad. Al explorar más profundamente la narrativa bíblica, percibimos que la historia de los descendientes de Cam va más allá de un mero registro genealógico. La Biblia ofrece perspectivas no solo sobre sus orígenes, sino también sobre cómo estas líneas moldearon la historia espiritual y cultural de la humanidad. Para entender esto, es crucial examinar los contextos en los que estos pueblos aparecen en las Escrituras, así como su impacto en el mundo antiguo. Uno de los aspectos más fascinantes de los descendientes de Cam es cómo se convirtieron en protagonistas de eventos significativos en la historia bíblica. Por ejemplo, Egipto, representado por Misraim, se menciona constantemente como un lugar de refugio y de conflicto para el pueblo de Dios. Desde el momento en que Abraham bajó a Egipto durante una hambruna severa, hasta el famoso éxodo liderado por Moisés, Egipto se retrata como un símbolo de poder y riqueza, pero también como un lugar de esclavitud y opresión. La relación entre los israelitas y los egipcios
ilustra las complejidades de las interacciones culturales y políticas en el mundo antiguo. En el libro de Éxodo, la liberación de los israelitas de Egipto es uno de los eventos más dramáticos y significativos de la narrativa bíblica. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón, que culmina con las 10 plagas y la apertura del Mar Rojo, es una demostración poderosa de la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Esta historia no solo destaca la importancia de Egipto como superpotencia de la época, sino que también refuerza la idea de que incluso las naciones más poderosas están sujetas al plan divino. Además, Egipto desempeña un papel único en la historia de Jesús. En Mateo 2, 13-15, leemos que la familia de Jesús huyó a Egipto para escapar de la persecución de Herodes. Este evento conecta a Egipto con el cumplimiento de las profecías mesiánicas, demostrando nuevamente cómo los descendientes de Misraim están entrelazados en la narrativa redentora de Dios. Egipto, por lo tanto, no es solo un símbolo de opresión, sino también un lugar de refugio y protección divina. Mientras tanto, la línea de Cus es igualmente rica en significado bíblico. Los cusitas, frecuentemente asociados con Etiopía y Nubia, son retratados como un pueblo de fuerza y resiliencia. En Sofonías 3:10 leemos una declaración profética: de más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, la hija de mi dispersión, me traerán ofrendas. Este pasaje señala la inclusión de los pueblos africanos en el plan redentor de Dios, enfatizando que la salvación es para todas las naciones. Además, el papel de los cusitas en la historia militar del mundo antiguo es digno de mención. En Duentos Reyes 19:9, leemos acerca de Tirhaka, rey de Etiopía, quien se involucró en una batalla contra el rey asirio Sennacherib. Tirhaka es identificado como uno de los últimos grandes faraones de la 25ª dinastía egipcia, también conocida como la dinastía Kushita. Esta dinastía, compuesta por reyes de origen nubio, gobernó Egipto durante un periodo de gran poder e influencia. La conexión entre Cus y Egipto a través de esta dinastía refuerza la importancia de los descendientes de Cam en la historia política y cultural de la región. Además de los aspectos militares y políticos, la influencia de Cus se extiende a la esfera cultural y religiosa. La región de Nubia, a menudo asociada con Cus, era conocida por sus magníficos templos y prácticas religiosas distintivas. Estos elementos no solo reflejaban la riqueza cultural de la región, sino también su capacidad de interactuar e influir en otras civilizaciones, incluyendo Egipto. Las rutas comerciales controladas por los cusitas también desempeñaron un papel crucial en la difusión de ideas, tecnologías y prácticas religiosas entre África, Oriente Medio y el Mediterráneo. Otro descendiente de Cam, Phut, es mencionado con menos frecuencia en las escrituras, pero su conexión con el norte de África es significativa. Se cree que Phut es el ancestro de los pueblos que habitaron la región correspondiente a la actual Libia. Aunque el registro bíblico sobre Phut es limitado, pasajes como Ezequiel 27:10 indican que los descendientes de Phut eran conocidos por sus habilidades militares. Este pasaje menciona que soldados de Phut sirvieron como mercenarios en Tiro, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Esto sugiere que los pueblos de Phut desempeñaron un papel estratégico como aliados militares en varias regiones. La historia de Canaán, por otro lado, es compleja y con frecuencia objeto de controversia. Los cananeos, descendientes de Canaán, ocuparon la tierra prometida antes de la llegada de los israelitas. La maldición pronunciada por Noé sobre Canaán en Génesis 9:25 a menudo se cita como explicación para los conflictos subsiguientes entre israelitas y cananeos. Sin embargo, es crucial entender esta narrativa en el contexto de su época.
La maldición de Canaán no debe interpretarse como una condena generalizada, sino más bien como un reflejo de las tensiones culturales y religiosas entre estos pueblos. A pesar de los conflictos, los cananeos contribuyeron significativamente a la historia de la región. Sus ciudades-estado, como Jericó y Hazor, eran centros de comercio y cultura. Además, las interacciones entre israelitas y cananeos resultaron en un intercambio cultural que moldeó la historia del Oriente Próximo. La Biblia a menudo advierte contra las prácticas religiosas de los cananeos, pero también reconoce que estos pueblos desempeñaron un papel crucial en la formación de la tierra de Canaán. A través de estas historias vemos cómo los descendientes de Cam no solo moldearon el continente africano, sino que también influyeron en otras regiones del mundo antiguo. Desde sus contribuciones culturales y religiosas hasta su importancia estratégica y política, estas líneas dejaron una marca indeleble en la historia de la humanidad. Sin embargo, es importante recordar que la narrativa bíblica también enfatiza la unidad de la humanidad. Todos los pueblos, independientemente de su origen, forman parte del plan redentor de Dios. La unidad de la humanidad es un tema central en las Escrituras, y la historia de los descendientes de Cam lo ejemplifica de manera poderosa. Aunque estas líneas desempeñaron papeles distintos y a menudo grandiosos en la historia antigua, todas reflejan el designio de Dios para la diversidad y la interconexión de la creación. Para entender plenamente el impacto de los descendientes de Cam, es necesario analizar cómo sus contribuciones ayudaron a moldear el escenario histórico, cultural y espiritual del mundo antiguo. El reino de Cus, asociado a las tierras de Etiopía y Nubia, es particularmente relevante para esta narrativa. En Isaías 18, los cusitas son descritos como un pueblo alto y de piel brillante, una nación poderosa y antigua. Esta descripción no solo exalta sus características físicas, sino también la fuerza y la durabilidad de su civilización. La Biblia menciona con frecuencia a Cus como una tierra rica e influyente, con habilidades militares excepcionales y una presencia cultural marcada. La prosperidad de Cus fue impulsada en gran medida por su ubicación estratégica a lo largo del río Nilo, una de las vías fluviales más importantes del mundo antiguo. Esta posición les permitió a los cusitas dominar el comercio regional, conectando África subsahariana con el Mediterráneo y Oriente Medio. Recursos como el oro, el marfil y las especias fluían a través de las rutas comerciales controladas por Cus, estableciendo a la región como un centro de riqueza y poder. Además, la influencia cusita se extendía a Egipto, especialmente durante la 25ª dinastía, cuando los reyes nubios gobernaron como faraones. La interacción entre Cus y Egipto fue más que política y económica. También hubo un significativo intercambio de ideas culturales y religiosas. Los templos construidos en Nubia a menudo reflejaban influencias egipcias, mientras que los egipcios adoptaban prácticas y símbolos originados en las regiones cusitas. Este intercambio cultural demuestra la profunda interconexión entre estas civilizaciones y enfatiza el papel de Cus como un vínculo crucial en el mundo antiguo. Misraim, o Egipto como es más conocido, es otro ejemplo notable de la influencia de los descendientes de Cam. Egipto, con sus pirámides, templos y vastos conocimientos, es considerado con frecuencia una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. La Biblia retrata a Egipto como una tierra de gran poder y riqueza, pero también como un lugar de refugio y desafío para el pueblo de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Egipto desempeñó un papel multifacético en la historia bíblica. En el libro de Génesis, Abraham desciende a Egipto durante una hambruna en busca de refugio y sustento. Más tarde,
José, bisnieto de Abraham, es vendido como esclavo en Egipto, pero eventualmente asciende al poder como segundo al mando, salvando al país y a las regiones vecinas de una hambruna devastadora. Estas historias ilustran la compleja relación entre israelitas y egipcios, una relación que combinaba dependencia, interacción cultural y conflicto. Sin embargo, el evento más significativo que involucra a Egipto en la narrativa bíblica es el Éxodo. La esclavitud de los israelitas en Egipto y su liberación subsiguiente bajo la dirección de Moisés son temas centrales en la historia redentora de Dios. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón, las 10 plagas y la travesía del Mar Rojo son eventos que demuestran el poder soberano de Dios y su fidelidad a su pueblo elegido. Egipto, por lo tanto, sirve como un escenario para la manifestación del poder divino, al tiempo que refleja las realidades políticas y sociales de una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. Mientras tanto, Pute, asociado al norte de África, desempeñó un papel menos visible en la narrativa bíblica, pero igualmente significativo. Se cree que los descendientes de Pute habitaron la región que hoy corresponde a Libia, un área estratégica a lo largo de la costa del Mediterráneo. Aunque las menciones bíblicas a Pute son escasas, destacan la importancia militar y geopolítica de esta línea. En Ezequiel 38:5, Pute se menciona como parte de una coalición de naciones que se levantaría contra Israel en los últimos días. Esta referencia sugiere que los descendientes de Pute eran conocidos por sus habilidades militares y su disposición a formar alianzas estratégicas. Además, las regiones asociadas a Pute a menudo se mencionan en contextos de comercio y guerra, indicando su relevancia en el escenario político del mundo antiguo. La línea de Canaán, aunque a menudo marcada por el conflicto, también desempeñó un papel esencial en la narrativa bíblica. Los cananeos, descendientes de Canaán, eran conocidos por sus ciudades-estado avanzadas y sus prácticas culturales distintivas. A pesar de sus diferencias con los israelitas, los cananeos contribuyeron significativamente al desarrollo de la tierra prometida, influyendo en su cultura, economía e infraestructura. La maldición de Canaán, pronunciada por Noé en Génesis 9, es frecuentemente interpretada como un reflejo de las tensiones entre israelitas y cananeos. Sin embargo, la Biblia no condena toda la línea de Cam, sino que se centra en los cananeos en particular. Esta narrativa resalta las complejidades de las interacciones entre los pueblos de la región y subraya la necesidad de comprender el contexto histórico y cultural de estas historias. Además de su presencia física en la tierra de Canaán, los cananeos también influyeron en la historia israelita de otras maneras. Por ejemplo, las prácticas religiosas de los cananeos, que a menudo involucraban la adoración a dioses como Baal, eran una fuente constante de tentación para los israelitas. La Biblia frecuentemente advierte contra estas prácticas, pero también reconoce que los cananeos desempeñaron un papel crucial en la formación de la identidad cultural de la tierra prometida. A lo largo de estas historias, vemos cómo los descendientes de Cam no solo moldearon el continente africano, sino que también contribuyeron significativamente a la historia global. Desde el poder militar de Cus hasta la sofisticación cultural de Egipto, pasando por la influencia estratégica de Pute y la complejidad cultural de Canaán, los descendientes de Cam desempeñaron papeles indispensables en la narrativa bíblica y en la historia de la humanidad. Más importante aún, la Biblia enfatiza que estas contribuciones forman parte de un plan mayor. En Hechos 17:26, el apóstol Pablo declara: «De un solo hombre hizo Dios todas las naciones, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, habiendo fijado los tiempos y los límites de su habitación».
Esta declaración reafirma la unidad de la humanidad y la idea de que todas las naciones, independientemente de su origen, forman parte del diseño redentor de Dios. El tema de la unidad de la humanidad, tan central en las Escrituras, encuentra eco en las historias de los descendientes de Cam y sus contribuciones a la formación de las civilizaciones. Estos pueblos, mencionados con destaque en las Escrituras, no solo desempeñaron papeles cruciales en la historia antigua, sino que también sirvieron como ejemplos de la complejidad y la diversidad de la creación divina. A medida que profundizamos nuestro entendimiento sobre sus logros y desafíos, reconocemos cómo las historias de Cus, Misraim, Phut y Canaán se entrelazan con el plan de Dios para la humanidad. El legado de Cus, por ejemplo, es una narrativa de resiliencia e innovación. Como se mencionó anteriormente, Cus está íntimamente ligado a la región de Nubia y al reino de Cuse, una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. La Biblia con frecuencia se refiere a Cus como un símbolo de fuerza y poder. En Isaías 45:14 leemos: los productos de Egipto, las mercaderías de Cus y los sabeos, hombres de estatura alta, pasarán a ti y serán tuyos, irán detrás de ti, vendrán encadenados y ante ti se postrarán. Este pasaje no solo ilustra la importancia económica de Cus, sino también su papel en las interacciones regionales. La influencia de Cus se extendió más allá de las fronteras africanas, alcanzando Oriente Medio e incluso el Mediterráneo. Como controladores de rutas comerciales cruciales, los cusitas facilitaron el intercambio de bienes, ideas y culturas. Esta interacción moldeó no solo las economías de la región, sino también sus estructuras sociales y religiosas. A través de sus conexiones comerciales, Cus ayudó a difundir tecnologías y prácticas que serían adoptadas por otras civilizaciones. Además, el papel de Cus como potencia militar se reitera en varios pasajes bíblicos. En 2 Crónicas 14 leemos sobre el intento del rey etíope Sera de invadir Judá con un ejército de 1.000.000 de hombres. Aunque derrotados por la intervención divina a favor del rey Asa, los cusitas demostraron su capacidad de organizar fuerzas militares inmensas, reforzando su reputación como una nación poderosa y formidable. Mientras tanto, Misraim, o Egipto, continúa siendo uno de los ejemplos más claros de la grandeza de los descendientes de Cam. Egipto, con sus pirámides icónicas, avances científicos y prácticas espirituales sofisticadas, dejó un legado que continúa fascinando a estudiosos y arqueólogos. Egipto no era solo un centro de poder político, sino también un polo de conocimiento e innovación. Su sistema de escritura, los jeroglíficos, fue uno de los primeros sistemas de registro desarrollado por la humanidad, permitiendo que la historia y la cultura se preservasen para las generaciones futuras. En la narrativa bíblica, Egipto aparece como un lugar de dualidades. Es tanto una tierra de refugio como un símbolo de opresión. En Génesis 41, vemos a José, descendiente de Abraham, ascender al poder en Egipto y salvar a la región de una hambruna devastadora mediante su sabiduría y planificación estratégica. Este evento no solo demuestra la conexión entre israelitas y egipcios, sino que también ilustra cómo Dios puede utilizar circunstancias adversas para lograr sus propósitos. Por otro lado, Egipto también es recordado como el opresor de los israelitas en el libro de Éxodo. La historia de la esclavitud y la subsecuente liberación de los israelitas bajo la dirección de Moisés es uno de los relatos más significativos de las Escrituras. El Éxodo no solo marca la liberación física de los israelitas, sino que también simboliza la redención espiritual y la fidelidad de Dios a su pueblo. Egipto, por lo tanto, sirve como un recordatorio del poder soberano de Dios, así como de la complejidad de las interacciones humanas. Mientras tanto, Phut, asociado con el norte de África,
ofrece una visión de las contribuciones militares y estratégicas de los descendientes de Cam. La ubicación de Phut a lo largo de la costa del Mediterráneo permitió que sus descendientes desempeñaran papeles significativos en el comercio y las interacciones culturales. Esta región era mencionada con frecuencia en contextos de alianzas militares, lo que indica que los pueblos de Phut tenían reputación de guerreros habilidosos. Finalmente, Canaán, el último de los descendientes de Cam, presenta una historia marcada por el conflicto y la complejidad. Los cananeos, conocidos por sus prácticas religiosas distintas y ciudades-estado desarrolladas, eran parte integral del panorama político y económico del Oriente Próximo. A pesar de sus frecuentes enfrentamientos con los israelitas, sus contribuciones a la infraestructura y la cultura de la región son innegables. La maldición de Canaán, pronunciada por Noé en Génesis 9:25, es una de las narraciones más debatidas de las Escrituras. Aunque a menudo interpretada como una justificación para el conflicto entre israelitas y cananeos, esta maldición también refleja las tensiones culturales y religiosas de la época. Sin embargo, historias como la de Rahab, una cananea que ayudó a los espías israelitas en Jericó, demuestran que la redención y la inclusión son posibles incluso en medio de circunstancias adversas. Al considerar el impacto general de los descendientes de Cam, resulta evidente que estas líneas no solo moldearon el continente africano, sino que también contribuyeron significativamente a la historia global. Desde las contribuciones culturales de Cush hasta los avances científicos de Mizraim, pasando por la importancia estratégica de Phut y la complejidad cultural de Canaán, los descendientes de Cam desempeñaron papeles indispensables en la narrativa bíblica y en la historia de la humanidad. Aún más importante, estas historias sirven para reforzar el mensaje central de la Biblia: la unidad de la humanidad bajo el plan redentor de Dios. En Gálatas 3:28, el apóstol Pablo escribe: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Esta declaración sintetiza la visión bíblica de una humanidad unida, independientemente de su origen, raza o cultura. La historia de los descendientes de Cam, con su diversidad e impacto, es un testimonio de esta visión. La diversidad hallada en las historias de los descendientes de Cam refleja la riqueza y la complejidad de la creación de Dios. A medida que profundizamos nuestro entendimiento sobre los papeles desempeñados por Cush, Mizraim, Phut y Canaán, vemos cómo cada linaje contribuyó de manera única a la formación del mundo antiguo. Sus logros, desafíos e interacciones con otras naciones nos recuerdan que la humanidad, a pesar de sus diferencias culturales y geográficas, comparte un mismo origen y un propósito mayor en el plan divino. La línea de Cush sigue siendo una de las más notables en la narrativa bíblica e histórica. La tierra de Cuse, frecuentemente asociada a Etiopía y Nubia, se describe como una región de riquezas naturales y avances culturales. Estas características convirtieron a Cush en una de las civilizaciones más influyentes de su tiempo, con una reputación que se extendía mucho más allá de sus fronteras. En Isaías 18:1-2 leemos sobre la tierra de Cush: «Ay de la tierra que hace sombra con sus alas, que está más allá de los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por mar en barcos de papiro sobre las aguas». Este pasaje refleja la capacidad marítima de los cusitas y su influencia en las rutas comerciales. La importancia de Cush también se evidencia en otros pasajes bíblicos. En Sofonías 3:10, Dios declara: «De más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis dispersos me traerá ofrendas». Esta declaración
no solo destaca la inclusión de Cus en el plan redentor de Dios, sino que también señala el papel activo de los cusitas en la adoración al Señor. Esta visión profética reafirma la idea de que todas las naciones, independientemente de su origen, tienen un lugar en el reino de Dios. Los cusitas también desempeñaron papeles significativos en la esfera política y militar. Durante la 25ª dinastía de Egipto, conocida como la dinastía cushita, los reyes de origen nubio gobernaron Egipto, unificando ambas regiones bajo un mismo poder. Esta dinastía marcó un periodo de gran estabilidad y prosperidad, con avances culturales y arquitectónicos que reflejan la interacción entre las tradiciones egipcias y nubias. Esta unificación demuestra la interconexión entre los descendientes de Cam y la capacidad de sus linajes para influir en el curso de la historia. Mientras tanto, Misraim, o Egipto, representa uno de los legados más duraderos de la humanidad. Egipto es con frecuencia descrito como un símbolo de poder, conocimiento y espiritualidad. Sus contribuciones a la ciencia, las matemáticas y la medicina siguen impactando al mundo moderno, mientras que sus monumentos, como las pirámides, permanecen como testigos de su grandeza. En la narrativa bíblica, Egipto juega un papel multifacético. Es tanto un lugar de refugio como de opresión, reflejando la complejidad de las relaciones humanas. En Génesis, Abraham y su familia buscaron abrigo en Egipto durante un período de hambruna, estableciendo una conexión inicial entre los descendientes de Sem y los de Cam. Más tarde, José asciende al poder en Egipto y salva a la región de una crisis alimentaria mediante su sabiduría y orientación divina. No obstante, Egipto también es recordado como el opresor de los israelitas en el libro de Éxodo. La historia de la esclavitud y la liberación subsiguiente de los israelitas bajo la dirección de Moisés simboliza la redención divina y la fidelidad de Dios a su pueblo. Estas narraciones destacan el papel multifacético de Egipto en la realización del plan de Dios. Mientras tanto, Fut ofrece una perspectiva sobre la importancia estratégica y militar de los descendientes de Cam. Ubicado en el norte de África, Fut era conocido por su posición geográfica ventajosa y su habilidad para formar alianzas. Aunque las menciones a Fut en las escrituras sean menos frecuentes, su inclusión en pasajes como Ezequiel 30:5 y 38:5 refuerza su relevancia como aliado militar y socio estratégico. La línea de Canaán, por otro lado, a menudo marcada por el conflicto, también desempeñó un papel esencial en la narrativa bíblica. Los cananeos, con sus ciudades-estado bien desarrolladas y prácticas culturales únicas, formaban parte integral del escenario político y económico del Oriente Próximo. A pesar de los conflictos con los israelitas, su contribución a la infraestructura y la economía de la región es innegable. La narrativa de Canaán también resalta la complejidad de las interacciones humanas. La maldición de Canaán, en Génesis 9:25, es una de las pasajes más debatidos de las Escrituras, con frecuencia interpretada como un reflejo de las tensiones entre israelitas y cananeos. No obstante, historias como la de Rahab demuestran que la redención y la inclusión son posibles, incluso entre pueblos históricamente enfrentados. Además de las contribuciones individuales de cada línea, la unidad de los descendientes de Cam refleja la diversidad de la humanidad en su conjunto. La Biblia enfatiza con frecuencia que todas las naciones tienen un papel en el plan de Dios, independientemente de su origen o historia. En Gálatas 3:28, el apóstol Pablo declara: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Este mensaje de igualdad e inclusión es fundamental para comprender la visión bíblica de la humanidad. A lo largo de la historia,
Las líneas de Cam han demostrado cómo la diversidad puede ser una fuente de fuerza e innovación, ya sea a través de las conquistas culturales de Kuz, los avances científicos de Misraim, la importancia estratégica de Fut o las contribuciones económicas de Canaán. Los descendientes de Cam dejaron un legado duradero que sigue influyendo en el mundo moderno. Hoy en día, las historias de los descendientes de Cam nos desafían a reconocer y valorar la diversidad de la humanidad. En un mundo cada vez más globalizado, es esencial recordar que las diferencias culturales y étnicas no son barreras, sino oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La narrativa bíblica de los descendientes de Cam nos enseña que todas las naciones, independientemente de su origen, tienen un lugar en el plan de Dios y pueden contribuir al bien mayor de la humanidad. La historia de Cam y sus descendientes también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en el plan de Dios. Así como estas líneas dejaron un impacto duradero en el mundo, cada uno de nosotros tiene el potencial de influir positivamente en quienes nos rodean. Ya sea a través de nuestras acciones, palabras o ejemplos, podemos ayudar a construir un mundo que refleje los valores del reino de Dios: amor, justicia y unidad. Al concluir este recorrido por las historias de los descendientes de Cam, recordamos que la humanidad es una compleja tapicería de culturas, pueblos e historias. Cada hilo de esa tapicería es esencial para formar el conjunto, y cada contribución, por pequeña que parezca, tiene un propósito en el plan divino. Así como Cam y sus descendientes desempeñaron papeles significativos en la historia antigua, cada uno de nosotros está llamado a cumplir su papel en la historia que Dios está escribiendo hoy. En última instancia, la narrativa bíblica nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos formamos parte de una misma familia humana. En Hechos 17:26 leemos: De un solo hombre hizo Dios todas las naciones de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Esta declaración reafirma la unidad de la humanidad y nos invita a abrazar nuestra herencia compartida, valorando las contribuciones únicas de cada cultura y pueblo. Gracias por acompañar este recorrido por las historias de los descendientes de Cam. Que estas reflexiones nos inspiren a buscar una comprensión más profunda de nuestra historia compartida y a trabajar por un futuro que refleje los valores del reino de Dios. Hasta la próxima. Continúen explorando, aprendiendo y celebrando la diversidad de la creación divina.